Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video, a un nuevo capítulo de este estudio, La Mujer Espiritual. Ya llevamos 11 capítulos, hoy estamos en el capítulo 12. Vamos a comenzar orando, vamos a partir orando para que el Señor pueda fluir con claridad en toda esta transmisión. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, amado Dios. Solo hay palabras de gratitud para ti, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno con nosotras. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay griego ni judío, Señor. Gracias porque tú traspasaste las divisiones humanas, Señor. Tú, Señor, venciste al mundo. Gracias, gracias porque nos has dejado un camino maravilloso, glorioso para transitar, para caminar, para conocer. Gracias, Señor. Nos disponemos para recibir esta palabra, para disfrutarla. Padre, que tu luz nos alumbre, Señor, y que pueda llevarnos a un nivel mayor de conocimiento, de experiencia. Gracias, Jesús, que todo nuestro alrededor pueda ser leudado, Señor, por lo que estamos portando. Espíritu Santo, que esta semilla que fue engendrada en nosotras, Señor, tan pequeñita, pueda ir leudando y creciendo y aumentando hasta niveles, Señor, expresivos, Señor, y que la gente te vea, que la gente te reconozca a través de nosotras. Para eso estamos aquí, por eso escuchamos una palabra, para eso estudiamos tu palabra, Señor. Exprésate a través de nosotras. Señor, como dijo Juan, que mengüe yo para que te expreses tú, para que tú crezcas. Gracias, gracias, Señor. Creemos, Señor, que cada vez más vamos a ir en aumento, en una expresión más pura, más plena de ti, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero partir dando un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada y también resolviendo algunas preguntas que me hicieron en la semana específicamente porque yo sé que las preguntas que me hacen tal vez en privado, ¿cómo se llama? Tal vez se la está haciendo todo el colectivo, toda la gente, pero a veces no se pregunta. Entonces me gusta que las preguntas que quizás me hacen en privado, responderlas acá en el video para que si alguien más está haciendo la misma consulta, quedó con la misma duda, la respondamos y todas lleguemos, ¿sí? Entonces, en la semana me hicieron una pregunta muy buena que tiene que ver con lo que sale en Tercera de Juan 1:2, porque vamos a ir a Tercera de Juan 1:2 y dice, Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces la pregunta era, ¿por qué ahí dice prosperar el alma, cierto? Si hemos estado hablando de que el alma es mala y que hay que crucificarla y hay que matarla y todo el tema. Y es una muy buena pregunta. Hay muchos versículos que hablan sobre, por ejemplo, prosperar el alma. El Salmo 23 dice, confortará mi alma. ¿Sí? Hay muchos versículos que hablan de eso, cumplirá el deseo de tu alma, saciará mi alma, etc. Y la pregunta es, ¿por qué dice eso la palabra si estamos hablando de que el alma es mala y hay que crucificarla? ¿Sí? Entonces quiero partir respondiendo esto y que pongan mucha atención aquí, porque es súper profundo esto que vamos a hablar. Hay tres cosas que tenemos que hablar respecto del alma. La primera es la vida del alma. La vida del alma. La vida del alma es la psique, ¿sí? Y es todo, cada vez que sale alma en la palabra, cada vez que sale vida en la palabra, por lo general está hablando del alma.
Por ejemplo, cuando Jesús dice, todo aquel que niegue su alma, que niegue su vida por causa de mí, la hallará. Esa vida es la vida psique, que es la vida del alma. Entonces está la vida del alma, por un lado. También está la naturaleza del alma, ¿sí? La naturaleza del alma. O, para que se entienda mejor, el propósito del alma, ¿sí? Si están anotando, anoten esto porque es súper importante, porque si no van a tener un menjunje, como se dice acá en Chile, un revoltijo de cosas, ¿ya? Entonces está la vida del alma, está la naturaleza o el propósito del alma y están los atributos del alma, ¿sí? Estas tres cosas son necesarias que las tengamos claras. Creo que lo hablé en un video, pero tengo el recuerdo de que quizás lo pasé muy rápido y no entré tan en detalle. Entonces, por eso estoy respondiendo esta pregunta, porque me recordé que pasé muy por alto este tema de la naturaleza y la vida, ¿sí? La vida del alma, la naturaleza del alma y los atributos del alma. La vida del alma es la potencia, ¿sí? El motor que mueve el alma, ¿sí? La potencia del alma, ¿sí? Todos nosotros tenemos una vida biológica que nos potencia, que nos mueve, que nos hace movernos, ¿sí? Nos hace funcionar. Y esa vida está corrupta, se cayó, se corrompió, ¿sí? Y es la que tiene que ser crucificada, es la que tiene que ser llevada a la cruz, ¿sí? Por otro lado está la naturaleza del alma, la naturaleza o el propósito del alma. Si recordamos las primeras clases, estuvimos hablando de que Dios creó al hombre con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Por lo tanto, el alma es un órgano que tiene el ser humano y que tiene propósito. Es parte de su naturaleza, ¿sí? Es parte de su diseño. Entonces, Dios tiene un propósito con el alma, la naturaleza del alma. Y eso es lo que Dios está tratando de recobrar. Lo que Dios está tratando de rescatar es la naturaleza, llevarla a su propósito original. Algo que se ha hablado en algunas transmisiones, que tiene que ver con la conquista del alma, el recobro del alma, claro, recobrar el alma redimida, ¿sí? De ahí viene todo eso, el alma redimida. ¿Por qué? Porque la vida del alma es la que hay que crucificar y la que está sentenciada, pero el alma como naturaleza, como propósito, sigue estando, ¿sí? Dios no quiere que tú pierdas tu personalidad o que tú dejes de expresar, ¿sí? Si recuerdan las primeras clases, hablamos de que la naturaleza del alma o el propósito del alma es expresar, es manifestar, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Cuando el Señor tiene un propósito conmigo, por ejemplo, el Señor quiere que yo me levante a orar a las 5 de la mañana porque Él quiere hablarme, ¿sí? Mi espíritu capta eso y mi espíritu lo capta y lo entrega al alma. Y el alma es la encargada de decodificar esta instrucción de parte del Señor, ¿sí? Y es la encargada de expresar esta instrucción, ¿sí? Entonces, ahí, y obviamente le da la instrucción al cuerpo, que el cuerpo es al final el ejecutor, el que se levanta a las 5 de la mañana, el que se lava la cara para estar bien despierto, el que habla, el que ora, ¿cierto? Entonces, el alma tiene una naturaleza, tiene un propósito y es expresar. Y por otro lado están los atributos del alma, que lo estuvimos hablando también en las primeras clases, que tienen que ver con voluntad, intelecto y emociones, ¿sí? Los atributos del alma, que estos son los que están siendo conquistados y los que tienen que ser recobrados para el propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué aquí en tercera de Juan 1:2 dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma? ¿De qué alma está hablando ahí? Aquí se está hablando del alma redimida, del alma que ha vuelto al propósito, ¿sí?
El alma que ha sido recobrada para el propósito, que nosotras estamos en ese camino, ¿sí? Dios desea que nosotras seamos prosperadas en todas nuestras áreas. Dios espera que nosotras seamos salvas en todas nuestras áreas. En algún momento vamos a ser salvas en todas nuestras áreas, en el espíritu y también en nuestra alma, ¿sí? Quiero darte un ejemplo mucho más práctico y que quede un poco más claro, que es Gálatas 2:20. Vamos a leer Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo, si uno lo entra a estudiar muy profundo, es súper enredado, es súper tedioso, porque Pablo parte diciendo que está crucificado. Cuando tú estás crucificado, tú estás muerto. Y los muertos no hablan, los muertos no se mueven, los muertos están muertos, ¿sí? Pero justamente después dice: y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo. ¿Cómo es la cosa? Si estabas muerto y ahora estás vivo. ¿Qué pasó aquí? Ese vivo está hablando del alma, pero está hablando del alma redimida. El vivir en el alma redimida, con un alma recobrada para el propósito, ¿sí? Entonces, ¿el alma es mala? ¿Es buena? ¿Qué pasa con el alma? La vida del alma, ¿sí? La simiente del alma se corrompió y esa tiene que ir a la cruz. Pero cuando va a la cruz, Dios viene y opera a través del poder de su resurrección y el alma es recobrada para el propósito. Entonces, por eso nosotros cantamos, por eso nosotros le decimos al Señor que lo amamos, por eso nosotros nos congregamos y expresamos el amor entre nosotros, porque nuestra alma ha sido redimida y está siendo cada vez más redimida. ¿Cuál es el objetivo del Señor cuando dice que quiere que te niegues a ti mismo? No significa que tú vayas que te vayas y te suicides, por ejemplo. No es el objetivo. Eso no es matar el alma, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de lo que Dios está diciendo? De que la simiente corrupta que entró en el hombre sea crucificada y a través del poder de la resurrección que opera en Cristo Jesús, podamos ser recuperados para el propósito y nuestra alma, este órgano que desde el principio tiene un propósito, vuelva a operar con la pureza con la que fue creado, ¿sí? Entonces nuestra alma fue creada con un propósito. Nuestra alma tiene una naturaleza, un propósito que manifestar. El problema es que mientras esté gobernada por una potencia, por una vida corrupta, siempre esta potencia corrupta corrompe el órgano mismo, ¿sí? Pero cuando la vida zoe de Dios comienza a gobernarnos, esta alma este órgano empieza a funcionar como corresponde, ¿sí? Es como que yo pescara mi tablet y empezara a cortar verduras sobre ella. Va a funcionar igual, ¿cierto? Pero los creadores de las tablets me verían y se golpearían la cabeza, se enojarían. ¿Cómo puedes estar usando ese material, ese instrumento para algo que no funciona así? Eso pasa con el alma cuando está gobernada por una vida corrupta. Pero cuando la vida zoe de Dios empieza a operar en nosotros, el alma es recobrada para su propósito y empieza a expresar. El sonido empieza a salir de una forma amena, empieza a escucharse de una forma amena. Entonces, tú puedes, por ejemplo, manifestar lo que Dios está diciendo, decir lo que Dios está diciendo, hablar lo que Dios está hablando. Me gusta un versículo que dice: en esto pensad. Tú puedes pensar en lo que el Señor está pensando. Tú puedes, todo empieza a recobrar su propósito original y tú puedes expresarlo, ¿sí? De eso se trata todo, de que expresemos esta vida maravillosa que estamos recibiendo, que hemos recibido, ¿sí? Entonces quería solucionar esa duda, me pareció muy buena y creo que
va a servir para todas porque quizás muchas tenían esa pregunta por ahí. Amén. Entonces, ya entrando al tema de hoy, el tema de hoy se llama los peligros de la vida anímica. Vamos a estar viendo las consecuencias de vivir en una experiencia mezclada, que estuvimos hablando la semana pasada sobre las experiencias mezcladas, ¿sí? Cuando un creyente es anímico, tiene sus días contados, ¿sí? Yo he entendido algo, sobre todo ahora que tengo a mi hijita. La niñez dura un tiempo. Hay un tiempo para ser niño espiritual, ¿sí? Entonces mi hija ahora es una bebé de 6 meses y yo no puedo exigirle cosas de un bebé de 1 año, ¿sí? Pero tampoco sería normal. A mí me impactó porque Amanda nació con 2,8 kilos, bajo peso, y ahora la llevé a un control y está en sobrepeso. Está pesando 7,8 kilos, impresionante. Y yo decía, eso es lo normal. Es lo normal que un bebé que nació de 2 kilos, al paso de los meses ya empieza a ponerse rellenito o rellenita, ¿sí? Sería muy raro que Amanda, teniendo 6 meses, siga pesando 2,8 kilos. Sería muy raro, algo estaría mal, ¿sí? Entonces la niñez tiene un tiempo, ¿sí? Y eso nosotros no podemos acelerarlo. El crecimiento siempre lo da el Señor en la iglesia. Nosotros no podemos intervenir en los tiempos de crecimiento, pero cuando nosotros vemos que ya sea nosotros o algún hermano, ¿sí?, está viviendo demasiado tiempo experiencias mezcladas entre el espíritu y el alma y mezclándolo, ahí ya es un problema, ahí hay algo. Y hoy día vamos a estar viendo qué es lo que pasa cuando tú te estancas a vivir una vida mezclada entre los placeres del alma y el espíritu, ¿sí? Entonces, la manifestación de la vida del alma en los creyentes se expresa en 4 básicas cosas que la semana pasada estuvimos viendo muchos atributos, ¿cierto? Aquí vamos a ver 4 y tienen que ver con la fuerza natural, en primer lugar. La fuerza natural, o sea, querer vencer por mis fuerzas, ¿sí? Querer tratar de llevar todo por mis fuerzas. Y esto cae para el miembro que tiene la menos función, ¿cierto?, en la iglesia, como para los pastores. Hay pastores que pastorean en su alma, en su fuerza natural. Intentan sostener el buque con sus fuerzas naturales, ¿sí? Número 2, engreimiento y dureza ante Dios, ¿sí? El alma se manifiesta en engreimiento. Siempre lo hemos dicho ya muchos capítulos de cuando tú sientes esta independencia de parte de Dios. No necesito al Señor en esto. No, Dios no tiene por qué meterse en esto, ¿sí? Número 3, sabiduría propia con muchas opiniones y planes. La sabiduría propia. Vamos a estar viendo de que la palabra también habla de una sabiduría corrupta, diabólica. Hay una sabiduría que es natural, terrenal. Y esto también, el alma es tentado siempre a manejar y a moverse en esta sabiduría propia. No, si yo sé, no necesito la cruz, no necesito que la cruz venga a decirme algo porque yo ya sé. Y número 4, buscar sensaciones emocionales en experiencias espirituales. Esta fue la más fuerte de lo que hablamos la semana pasada, y es que por lo general el hombre anímico o la mujer anímica busca experiencias en las emociones a través de las experiencias espirituales, ¿cierto? Yo recuerdo cuando era un poco más joven que una vez en un campamento un amigo
me comentó, me dijo, no está tan bueno el campamento. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, porque en los otros campamentos como que la gente se caía y lloraba y quedábamos todos llorando. Y no ha pasado eso todavía, no ha estado tan bueno el campamento. Y yo ahí quedé, como que a mí me hizo ruido un poco eso, ¿cierto? Y eso tiene que ver con buscar emociones en experiencias espirituales. Dios habla fuerte y retumbante como un temblor, y también Dios habla en el silencio, en la tranquilidad. Dios habla cuando estás triste y también cuando estás alegre. Dios habla a través de una buena noticia y también a veces de una mala noticia. Dios se manifiesta en la palabra a través de un Pedro que camina por el agua y también a través de un Daniel y a través de unos amigos de Daniel que fueron lanzados a un horno de fuego, ¿sí? Entonces nuestra alma tiene que ser sacada de esta insistencia de buscar experiencias emocionales en una experiencia espiritual. Entonces, la indicación más predominante de un ser anímico es la búsqueda, aceptación y propagación mental de la verdad. Y vamos a entrar en esto, la verdad, ¿sí? Cuando hablamos de la verdad, este mundo y la mentalidad del cosmos ha enseñado la verdad como un concepto, como algo que yo tengo que defender, como una posición, como una postura, ¿sí? Entonces, Segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Sí? La verdad presente. Y quiero, antes de abundar en esto, que leamos Juan 14:6. Juan 14:6 dice, es muy conocido, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? La verdad en el reino es una persona y es Cristo Jesús. Esa es la verdad. Es una persona que hay que conocer, que hay que experimentar. Y lo peor que le puede pasar al creyente anímico es que el alma toma la verdad que es Cristo y saca a Cristo de la verdad y lo transforma en un dogma, en una doctrina sin la persona, ¿sí? Y se abandera por la verdad y sale a defender la verdad y se pone como un guerrero de la verdad, pero dejó a la persona, ¿sí? Nuestra batalla es espiritual, ¿sí? Y el alma, era lo que hablábamos la semana pasada, de que el alma llega incluso a amar la obra de Dios, pero deja fuera al Señor. Amo tanto la obra de Dios que se afana en edificarla, en crearla, en colaborar, pero deja fuera al Señor, ¿sí? Es como que Noé, mientras estaba haciendo el arca, ya Señor, ya me dijiste que tenía que hacer un arca, deja de hablarme, yo la voy a hacer solito. Y la construye a su pinta. Se habría hundido el arca, ¿cierto? Eso es lo que hace el ser anímico. El anímico saca al Señor, ¿sí? Saca a Cristo. Ama incluso la obra, ama incluso a la iglesia, ama incluso los principios cristianos. Ama la cultura del reino, la ama, pero saca al Señor de ahí, ¿sí? Entonces todo se empieza a transformar en un yugo, en algo pesado, y vamos a entrar ahora en las consecuencias de tomar, por ejemplo, la verdad como una doctrina vacía, como algo que yo tengo que defender, como algo que yo me tengo que abanderar por ella, y dejo fuera al Señor, ¿sí? Entonces, un creyente anímico confunde la emoción con lo espiritual. Es por eso que hacen del yo el centro de todo pensamiento, palabra y acción. Esa también es una cualidad del alma, poner el yo como centro de todas las cosas, ¿sí? Leíamos la vez pasada 1 Corintios 1, 22 al 25.
donde dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este versículo hablábamos de lo que capturaba, ¿cierto? A Oriente y a Occidente, ¿sí? Entonces, cuando leer este versículo tiene que ver con poner en el centro el yo, porque yo busco señales. Yo, judío, busco señales y busco al Señor para que me dé mis señales, para que me dé mis milagros. Me pongo a mí en el centro, que me sacie a mí, que me cumpla a mí. Y por otro lado, los griegos dicen que buscaban sabiduría. No, es que a mí me gusta que me enseñen, a mí me gusta aprender de todo, entonces yo quiero que Dios me dé a mí sabiduría, para que las cosas me funcionen, para que el negocio que estoy abriendo me funcione, para el trabajo en equipo que tengo que hacer me funcione, me colaboren, etcétera, ¿sí? Esa es una de las cualidades del alma, poner el yo en el centro. Yo. Pero Pablo acá se manda un versículo y una instrucción tremenda cuando dice que lo insensato de Dios, ¿sí?, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Eso es algo que nos tiene que explotar la cabeza, porque el sistema, yo estaba meditando mucho en lo que le pasó a los amigos de Daniel, ¿sí? Los amigos de Daniel que fueron lanzados en un horno. Este sistema nos enseña de que las cosas grandes y masivas son las que tienen éxito, ¿sí? Para que tú tengas éxito tienes que tener harta gente que te siga, tienes que tener un gran local, un gran equipo de sonido, una poca vergüenza para predicar, no sé, no tener muletillas, ser efusivo, power para predicar, etcétera, etcétera. Hay coaching para predicadores, ¿sí? Para que tú puedas tener éxito. Pero los amigos de Daniel, ellos manifestaron a Cristo en un horno de fuego. Los echaron al horno de fuego. Y el rey Nabucodonosor, es fuerte, les aconsejo que lo lean la historia, porque dice que el rey Nabucodonosor era fácilmente visible una cuarta persona en el horno. Él lo vio. Esa cuarta persona es Cristo. Y mientras Daniel y los amigos de Daniel estaban en un mundo, en Babilonia, ¿sí?, en un mundo corrupto, ¿sí?, donde el éxito era otra cosa, ellos se expresaron al Señor en un horno, en algo tan padecimiento, es duro. Y fue claramente visible. Todos vieron a una cuarta persona en ese horno. Ese era Cristo. ¿Sí? Entonces me impacta, a mí me quebraba por dentro el entender estas cosas. ¿Sí? El alma siempre va a poner el yo en el centro, el engrandecimiento del yo, el engrandecimiento de mí misma, pero Dios te manda un horno para manifestarse, expresarse, glorificarse. Dice que después Nabucodonosor mandó a que tuvieran respeto por el Dios que adoraban estos tres amigos de Daniel. Fue una expresión gloriosa, no había cómo dudar, ¿sí? Lo vil, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto te quebranta el alma. Esto es un quebranto para los que queremos tener éxito, los que queremos tener una suma de seguidores, los que tendemos a amar tanto la obra que se nos olvida que la obra es del Señor. Amén. Voy a ir más rápido porque
hablo mucho. Juan 1, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante en el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? El verbo se corporificó, se hizo luz y vida. La palabra es viva. ¿Sí? La palabra se corporificó, ¿sí? Y se hizo luz y vida. Y nos viene a alumbrar, a mostrar todo esto, ¿cierto? Que estamos hablando, la palabra es una expresión de la cruz en nosotros. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y que corta hasta los tuétanos y separa lo que es alma y es espíritu y distingue y discierne los pensamientos del corazón. ¡Wow! La palabra se corporificó, ¿sí? La cruz toma figura en la palabra. Cuando la palabra se corporifica, significa que se hizo compatible con el ser humano, se hizo vida y se hizo luz. La palabra hoy día puede alumbrarnos porque la palabra se corporificó, se hizo compatible con el ser humano, ¿sí? Por eso puede cortarnos, por eso puede instruirnos, por eso una palabra puede profundizarnos y llevarnos al discernimiento de lo que es alma y lo que es espíritu dentro de nosotros. Entonces, la locura del creyente almático es decir, por ejemplo, que los designios de la carne, los pecados de la carne son horribles, son claramente ofensivos para el Señor, pero mi lado bueno, ¿sí? No es un pecado tan abominable, mi lado bueno del alma no es tan malo, entonces voy a usarlo, ¿sí? Si Dios nos dio dones y talentos, hay que usarlos. ¿Sí? Y era lo que hablábamos la clase pasada respecto a los dones sin el carácter, ¿sí? La locura del creyente almático es quedarse en esa estación de vivir una experiencia mezclada para no ser transformado, para no avanzar más allá, ¿sí? Entonces, aquí vemos el tema del don versus el carácter, que lo estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos leyendo 1 Corintios 13, del 1 al 3, que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? El sistema, una vez más, la mentalidad del cosmos, ha disfrazado el amor como algo romántico, como algo total y completamente sensorial. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del amor, tú te imaginas al tiro tu novio, tu esposo, te imaginas a tus hijos que los amas mucho, una emoción, ¿cierto? Pero el amor en la palabra tiene que ver con el carácter de Cristo formado en nosotros, ¿sí? Y la iglesia se edifica con el carácter. Pablo acá habla puras cosas buenas. Dice hablar lenguas humanas, dice ser profeta, entender todos los misterios, entender todas las ciencias, tener mucha fe que mueve los montes. Habla de repartir todos los bienes para dar de comer a los pobres e incluso entregarte como mártir, entregar tu cuerpo para ser quemado. Son todas cosas muy buenas, ¿sí? Esto tiene que ver con el abanderarse, ¿cierto?, por una verdad, pero sin amor, dejar fuera el carácter. Sin amor, dice Pablo, nada soy, de nada me sirve. Vengo a ser como un címbalo que suena, que retiñe, ¿sí? Un ruido molesto, ¿sí? Eso es lo que pasa con el ser anímico,
¿sí? Que deja fuera al Señor. Entonces toma la verdad como algo mental, algo que yo tengo que aprender y entender en mi mente, pero que nunca lo tengo que experimentar, porque si lo experimento me va a transformar, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la vida del Espíritu? En que seamos transformadas, como dice la palabra, de gloria en gloria. Vamos a ir siendo transformadas, ¿sí? A través de una expresión clara y visible de parte del Señor, como en un espejo, a cara descubierta. Vamos a ser transformadas de gloria en gloria y cada vez va a ser más claro, cada vez va a ser más obvio para la gente que te rodea de que estamos conviviendo con Cristo mismo aquí en la tierra. El reino se acercó, el reino está llegando ahí a tu vecindario, el reino está llegando a tu casa, a tu esposo que quizás es inconverso, a tus hijos que quizás no quieren nada con la iglesia. Pero si tú comienzas a ser transformada por la palabra, el reino llegó a esa casa. Amén. De eso se trata. Entonces, los peligros del ser anímico, acá número 1, los peligros de ser anímico. El primer peligro es que el espíritu quede suprimido, ¿sí? Y se fomente la rebeldía del alma, ¿sí? Cuando tú te quedas mucho en una estación mezclada, tarde o temprano vas a tener que o avanzar o retroceder, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de quedarse ahí en el retroceso? Este es el primero, de que el espíritu quede suprimido, ¿sí? Vivir una experiencia mezclada por tanto tiempo, el espíritu empieza a volver a lo que fue antes, a quedar suprimido, ¿sí? Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo, cuando hace un par de años, para mí fue súper importante porque nosotros tendemos a ver al Señor como un genio que cumple nuestros deseos, que está para nuestro mandato, para satisfacernos a nosotros, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que hacer lo que yo quiera, obedecer lo que yo le digo, manifestarse cuando yo quiero, moverse y hacer un milagro cuando a mí me da la gana, y cuando no quiero adorar y cuando no quiero alabar, entonces el Espíritu Santo tiene como que entender que no quiero. Y yo tenía como esta forma. Y recuerdo que una vez fui tremendamente confrontada por este versículo que dice que el Espíritu Santo, no lo contristéis. Y me di cuenta que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona que está enlazándose con nosotros. De hecho, en Apocalipsis tú ves al Espíritu que se mueve en la iglesia. El Espíritu Santo es una persona viva que está moviéndose en su iglesia, en medio de su iglesia y en medio de nosotros, ¿sí? Y cuando yo entendí no contristar al Espíritu Santo, para mí fue algo que me marcó para toda la vida, en todos los cultos, en todas las reuniones que hacemos, el por qué estamos haciéndolo. El por qué estamos cantando tal canción, el por qué estamos haciendo esto. No contristéis al Espíritu Santo. El gran peligro, ¿sí? Y la puerta de inicio de una vida almática, de volver atrás, es esto, es que el espíritu quede suprimido, comprimido, el alma se rebele y termines contristando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo termine diciendo, ¿sabes qué? No, acá yo no me muevo, ¿sí? Y solamente eso, los que lo han experimentado pueden ser corregidos en eso, porque es tremendamente fuerte cuando cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo y tú no lo haces, ¿sí? Y Él te corrige porque lo contristaste, ¿sí? Entonces, esa es la primera consecuencia de una vida anímica, contristar al Espíritu Santo. Yo quería decir esto y tú dijiste esto.
yo quería hacer esto y tú hiciste esto. ¿Sí? Eso es lo peor que nos puede pasar y eso es lo peor que le pasa al creyente anímico, que Dios le está diciendo que vaya para arriba y él va para abajo, que diga para allá y él dice para acá. ¿Sí? Ese es el primer gran conflicto. ¿Sí? Número 2, retroceder al dominio del cuerpo. ¿Sí? Volver a la esclavitud de los deseos del cuerpo. ¿Sí? Esto también es el segundo paso que siempre suele ocurrir, ¿cierto? De que cuando tú te quedas en una experiencia anímica con mucho tiempo, no solamente contristas al Espíritu Santo, sino que también las pasiones del cuerpo comienzan de nuevo a gobernar. Como el alma vuelve a rebelarse y a tener más dominio, el cuerpo comienza a ser esclavo nuevamente. ¿Sí? Y como leíamos en Romanos hace mucho tiempo, el pecado se vuelve a enseñorear. ¿Sí? El gran triunfo de la cruz sobre nosotros es que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, dice. ¿Sí? El gran conflicto de vivir una experiencia anímica y no ser sacada de ahí, no vencer, ¿sí? Que el espíritu no conquiste nuestros atributos del alma, ¿sí? Que nuestra alma no sea crucificada, es volver atrás y volver a ser prisionera de las pasiones del cuerpo. ¿Sí? Entonces hay creyentes que comienzan, uno dice, acá en el lenguaje cristiano uno dice, comienzan a entibiarse. ¿Sí? Se empiezan a entibiar y llega un momento en que vuelven atrás y vuelven a hacer las mismas cosas que hacían antes. Por ejemplo, habían dejado de salir a las fiestas y a las borracheras y vuelven a salir a las fiestas y a las borracheras. Habían dejado de fumar y vuelven a fumar. Habían dejado de pelear con el esposo y vuelven a pelear con el esposo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, viene esa consecuencia, volver atrás. Número 3, que las tinieblas sacan ventaja. Y esto es tremendamente fuerte y es una realidad. Quiero leer el versículo que les comentaba al principio. Santiago 3, del 13 al 15. Santiago 3, del 13 al 15 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Este versículo es fuerte, habla de una sabiduría diabólica. ¿Sí? Las tinieblas sacan ventaja. ¿Sí? Las tinieblas sacan ventaja cuando uno vuelve atrás. Y tú terminas, el creyente termina peor que como antes. ¿Sí? Esto se ve en la parábola de los 7 espíritus, ¿sí? Cuando en Mateo 12, 43. Mateo 12, 43, 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Eso es lo que ocurre cuando tú, este entibiamiento, no sé si existe entibiamiento, pero comienza este entibiarse de a poco, llegan los 7 espíritus peores y el creyente termina peor que antes. ¿Sí? Entonces, por eso la cruz es necesaria. La cruz es tremendamente necesaria para que se pueda crucificar nuestra alma. No podemos aceptar, no podemos tolerar una convivencia espiritualmática, ¿sí? Almática espiritual, no sé cómo ponerle, ¿sí? Una mezcla. Tenemos que volvernos enojonas, ¿es cierto? Intolerantes a las experiencias mezcladas.
que Dios nos vaya dando cada vez más sabiduría y discernimiento en el espíritu para ver cuándo estamos teniendo una experiencia mezclada, cuando yo estoy mezclando, ¿sí? Cuando mi sonido está sonando desafinado con el sonido del cielo, ¿sí? De eso se trata todo esto. Se trata de que el Espíritu Santo está diciendo algo y yo tengo que alinearme a lo que Él está diciendo. Me gusta cómo termina Apocalipsis porque dice el Espíritu y la novia. Eso eres tú, es el Espíritu y la iglesia. Dicen ven. Dicen lo mismo. El Espíritu Santo está diciendo una cosa y la novia está completamente alineada a lo que está diciendo. De eso se trata, el Espíritu y la novia. Es un cantar que está muy coordinado. Suena unísono, está sonando al unísono, ¿sí? No hay desafinaciones. ¿Sí? Y de eso se trata, ser una mujer espiritual, de que lo que Dios está diciendo, yo también lo estoy diciendo con la misma pureza, sin mezclarlo, sin condimentarlo con mi alma, ¿sí? Lo que yo estoy recibiendo en mi espíritu, lo estoy decodificando en mi alma con la misma pureza, ¿sí? No le estoy añadiendo más ni menos, ¿sí? Entonces, esas son las consecuencias para mí como creyente, pero también hay una consecuencia en la edificación de la iglesia y esa es la complicada, ¿sí? Porque eso es lo que le pasa a un creyente en lo personal, pero para la edificación de la iglesia una experiencia mezclada es tremendamente peligrosa porque es llevar a los creyentes a una experiencia mezclada. Yo recuerdo que hace unos 5 o 6 más o menos años, un pastor muy famoso hizo un culto tal cual, ¿sí? Hizo un culto, dio una palabra, la gente lloró, todo el tema, y cuando le toca empezar a dar la palabra, él dice, todo lo que hice ahora, todo lo que yo hice ahora fue almático. Yo ministré alma, di palabras para el alma, canté canciones para el alma, y se parece a un culto, se parece a un culto normal muy parecido al que tenemos la mayoría de nosotros. Y toda la gente quedó así. Yo lo encontré tremendamente arriesgado porque es un pastor muy famoso, que tiene una congregación muy grande, entonces no es llegar y hacer algo así, pero me gustó porque yo creo que esa gente nunca más, nunca más va a querer tener una experiencia mezclada. Y él habló de esto, de lo que es tener una experiencia mezclada, que tú puedes hacer un culto almático, tú puedes hacer una reunión para el alma, tú puedes hacer actividades en la iglesia con un origen y un término almático. Es tremendamente complicado y pasa mucho en la iglesia. Pasa mucho en la iglesia, en la edificación. Por eso Pablo se concentró tanto a la hora de hablar de la edificación. Todo lo habló en cuanto a la edificación de la iglesia, porque tú puedes edificar con experiencias mezcladas. A mí me llama la atención porque en Gálatas 5 tú lees las obras de la carne y después tú lees en Apocalipsis las iglesias, las 7 iglesias, y lees el espíritu de Jezabel, por ejemplo, que opera haciendo fornicar, ¿sí? Esas son las obras de la carne, pero tú ves que están en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque hubo experiencias mezcladas, se dio espacio, ¿sí? Hasta tal punto que se metió un espíritu en la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Hay consecuencias también para la edificación. La carne también puede disfrazarse de edificadora, de edificador, ¿sí? Gálatas nos dice que la carne tiene obras, ¿sí? Que se disfrazan tremendamente, ¿sí? Y podemos encontrarlas en la iglesia. En la iglesia vamos a siempre encontrar gente herida, gente ilusionada, porque les han dado palabras de parte del Señor a veces, que no, en realidad el Señor nunca dijo algo así, y todo eso tiene que ver con experiencias mezcladas. Tenemos nosotras, esta palabra es para nosotras, no es para justo la que nos está escuchando, esta palabra es para ti, es para mí,
que Dios ponga un celo dentro de nosotras, de no llevar a los creyentes a una experiencia mezclada. Que Dios ponga un celo en nosotras de no querer tener experiencias mezcladas, experiencias almáticas. Que no nos pase lo que le pasó a Agabo, a Pablo y a la multitud que estaba ahí. Nosotros tenemos que proponernos ser como Pablo y ser como un Agabo que manifiesta claramente el sentir del Señor, pero no podemos ser como la multitud que tuvo una experiencia mezclada, una experiencia anímica y entraron todos en desesperación e incluso empezaron a persuadir a Pablo para que no fuera a Jerusalén. ¿Sí? Nosotras tenemos que, imagínate si la gente hubiese logrado persuadir a Pablo, si Pablo no hubiese sido hallado en el Señor en ese momento, si Pablo hubiese estado un poquito tibio en ese momento, Pablo se queda, ¿sí? Nosotros no podemos ser de esa multitud almática que cuando recibe una palabra del Espíritu Santo la decodifica en su alma. Quiero poner ejemplos prácticos ya para ir cerrando. Cuando alguien te profetiza, viene un profeta de parte del Señor y te dice, Dios va a hacer grandes cosas contigo, ¿sí? Nosotros recibimos esa palabra en nuestro espíritu y la decodificamos en nuestra alma y lo primero que pensamos es el auto que me quiero comprar, ¿sí? Dios va a hacer grandes cosas contigo. Ah, la casa, voy a ser famosa, me van a llamar de tal programa, no sé, y tú lo decodificas en tu alma, ¿cierto? Ese es el peligro del alma, ¿sí? Decodificar las cosas. Una palabra del Espíritu que yo la decodifico en mi alma. Entonces yo empiezo a edificar en cuanto a mi alma. No, es que Dios me dijo, Dios me dijo, ¿sí? Todo en una experiencia almática. Entonces, la cruz, la importancia de la cruz en estos casos, la importancia de la cruz para nosotros es tremenda, porque la cruz nos va a llevar a una separación entre lo que es espíritu y lo que es alma. La cruz va a tomar figura en tres cosas principalmente. Número 1, el Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo mismo da testimonio, ¿sí? El Espíritu Santo mismo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo mismo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de revelación, el que nos lleva a toda verdad, el que nos lleva a toda realidad, es el Espíritu Santo. Entonces la cruz toma forma primeramente como una corrección de parte del Espíritu Santo. Instantáneamente, a veces va a pasar que tú vas a decir algo y el Espíritu Santo mismo te va a contristar y te va a corregir y te va a decir, yo nunca quise decir eso. Ah, ya, y eres corregida, ¿sí? Corregida. Número 2, la palabra. La cruz toma forma en la palabra. La palabra siempre va a ser una corrección para nosotros. Por eso nosotros tenemos que siempre exponernos a la palabra. La palabra nos va a corregir. En la palabra está todas las cosas para nosotras, las palabras de aliento, las palabras de corrección. Yo me acuerdo que una discipuladora me decía, hay que leer toda la palabra. No solamente los versículos que nos gustan, hay que leer también esas partes que dicen no murmuréis, hay que leer también esas partes que dicen no codiciéis, todas esas palabras, hay que leer toda la palabra, es instructiva para nosotras y nos corrige. Y también número 3, y es importante que lo sepamos y que lo apliquemos, la cruz se corporifica en el cuerpo de Cristo. En la iglesia. La cruz también toma forma de iglesia, del cuerpo de Cristo. Y eso significa que Dios va a poner gente que va a ser tu cruz. Dios va a poner gente que va a procesarte, que va a corregirte. Dios va a poner gente que va a ir moldeándote, ¿sí?
Por eso es importante que tú te expongas también de repente frente a tus pastores, que escuches a tus pastores, que te dejes corregir, que te dejes formar también por el cuerpo. Me llama la atención que hay muchos versículos prácticos. En todo el Nuevo Testamento es práctico. Ámense unos a otros, ténganse consideración entre los unos y los otros, ámense, sosténganse. Hay una parte que Pablo dice ya, sopórtense, ya, ámense y sopórtense, o sea, soportarse es estar juntos a pesar de, ¿sí? Y eso tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Nuestro apóstol nos ministraba hace un tiempo de que un solitario, un llanero solitario, no tiene la genética del reino. No es normal que alguien que forma parte del reino, no es normal que un ciudadano del reino quiera estar solo, quiera aislarse. Eso no es parte de la genética del reino, ¿sí? Nosotros fuimos llamados a ser seres corporativos, miembros de un cuerpo. Y la cruz toma figura también en el cuerpo. Tus pastores, tus líderes, tus mismos hermanos. Si tus hermanos te están diciendo que tienes un carácter, que tienes que cambiar cierta cosa, que está medio difícil tratar contigo, tienes que escuchar y tienes que dejar que el cuerpo opere también. La sabiduría de los hermanos, de la edificación corporativa, ¿sí? Entonces, como conclusiones, la vida del alma tiene como característica poner el yo en el centro y como causalidad de todo. En el reino, Cristo es el centro, la causa y la razón de todo. ¿Sí? La locura del creyente anímico es intentar edificar la iglesia sin el carácter de Dios formado en él, operar en el don sin el carácter. La consecuencia de ser un creyente anímico es volver atrás y o no edificar al cuerpo, es decir, no colaborar al propósito eterno de Dios. Esa es la gran consecuencia, no solamente volver atrás en lo personal, sino también la edificación del cuerpo se detiene. Dejas de ser un edificador y la palabra es súper fuerte, pero te transformas en un mutilador del cuerpo. Los que mutilan el cuerpo. ¡Wow! Que Dios ponga en nosotros un celo de avanzar en esto, de transformarnos en edificadoras, de transformarnos en mujeres espirituales, que amen la obra, pero que por sobre todo amen al Dios de la obra, que aprendamos a honrar al Dios de la obra, al Cristo que es el centro de todo. Si Él está edificando la casa podemos tener paz y descanso, pero como dice el Salmo 127, si Jehová no está en la edificación, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? Que Dios ponga este celo, que Dios nos lleve a más madurez. Espero que si tienen también dudas, consultas, las puedan ir haciendo para que podamos ir avanzando todas juntas. Y quedo atenta a todas las consultas que tengan, comentarios, etc. Vamos a orar para terminar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por esta palabra. Tú nos conduces. Amado Señor, nos exponemos a tu luz para que tú nos conduzcas, Señor. Padre, yo oro para que pongas un celo en nuestro corazón. Pongas un celo, Señor, de no querer edificar en la carne. Padre, renunciamos a toda obra de la carne. Renunciamos a edificar en estos sentidos carnales. Padre, que tú puedas llevarnos a la plenitud. Padre, para que podamos colaborar con la edificación de tu cuerpo. No queremos volver atrás. Nos rehusamos a volver atrás. Y también oramos, Señor, por aquellas que no han escuchado todavía esta palabra. Padre, oramos por aquellas que están viviendo, Señor, estaciones anímicas. Padre, para que tú las puedas sacar de ahí y las puedas llevar, Señor, a un crecimiento.
Úsanos como parte del cuerpo de Cristo para edificar, para llevar luz a esas personas. Señor, que la expresión de tu vida sea tan clara a través de nosotras, que la gente, así como Nabucodonosor, puedan ver claramente tu reflejo en nosotras, que sea claramente visible que tú nos habitas, que tú estás en nosotras, que tu vida, Señor, se está corporificando en nosotras, se está haciendo vida cada vez más, se está expresando. Gracias, Señor, lo creemos. Te amamos, eres bueno, eres tan grande. Gracias, Señor. Padre, levantamos nuestra mirada, te vemos a ti, dejamos todo atrás y proseguimos a la meta del supremo llamamiento. Como decía la pastora Verónica, asumimos el llamado y avanzamos en el llamado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos. Bendecimos a todos los que escuchan esta palabra en vivo y en diferido, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Les mando un abrazo, les mando muchos cariños y espero que nos veamos pronto en un próximo video, en un próximo capítulo de este estudio, La Mujer Espiritual. Cariños a todas. Chao.